La humedad en Dallas a finales de septiembre se sentía como una manta pesada y mojada sobre mis hombros, quitándome el aire con cada paso que daba. Me llamo Margaret Miller, tengo 68 años, y mis manos, que antes eran rápidas y ágiles detrás del ruido ensordecedor de los telares en Pensilvania, ahora están llenas de líneas profundas y articulaciones hinchadas que me duelen cuando cambia el clima. Ese domingo en particular, el sol era un disco blanco y cegador en el cielo de Texas, reflejándose en el mármol pulido y los ladrillos blancos impecables del barrio de Preston Hollow. Este era un lugar donde los céspedes estaban cortados al milímetro y el silencio era un lujo que se compraba con más dinero del que yo había ganado en 40 años de trabajo. Llevaba un plato pesado de cerámica envuelto con cuidado en varias toallas de cocina para mantener el calor. Dentro estaba mi famoso pollo frito sureño, ese con costra de suero de leche que crujía como vidrio al morderlo, acompañado de pan de maíz hecho con una receta familiar que había sobrevivido 3 generaciones. Mi hija Chloe solía llamarlo su comida reconfortante. Cuando era pequeña, antes de que el mundo de los bienes raíces de lujo y el ascenso social la absorbiera por completo, se sentaba en la encimera de nuestra cocina estrecha en Scranton y me miraba freír cada pieza con una mirada de pura adoración. En esa época éramos un equipo. Yo era la madre que trabajaba turnos dobles en la fábrica para que ella tuviera las mejores zapatillas, el mejor vestido de graduación y, al final, la mejor educación. Llegué a la entrada de la enorme casa colonial de 6 dormitorios que parecía un monumento al éxito. En la cochera había un Tesla negro brillante y un SUV de lujo, vehículos que costaban más que toda la casa en la que crié a Chloe. Sentí un pinchazo de orgullo, un eco de la sensación de que había hecho mi trabajo, la había ayudado a llegar a la cima. Pero al acercarme a la pesada puerta principal de roble oscuro, ese orgullo pronto fue reemplazado por una ansiedad que me apretaba el estómago. Me alicé el vestido, un sencillo algodón floreado que compré en oferta en unos grandes almacenes, y ajusté el plato pesado en mis brazos. Toqué el timbre. Las campanadas resonaron adentro, un sonido sofisticado y melódico que parecía burlarse de mi simplicidad. Esperé, con el corazón latiéndome fuerte contra las costillas. Escuché pasos en el piso de madera dura, el clic agudo de zapatos caros. Luego la puerta se abrió de golpe. No era Chloe, era Bradley, mi yerno. Estaba ahí en una polo hecha a medida y pantalones de lino, como si acabara de bajar de un yate. Su pelo perfectamente peinado con gel y sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se entrecerraron al verme. No dijo hola, no ofreció ayudar con el plato pesado. En cambio, soltó un suspiro teatral y fuerte que llevaba 1000 insultos. «¡Otra vez ella!», gritó Bradley, con voz que retumbó en la calle tranquila, lo bastante alta para que los vecinos del otro lado del césped lo oyeran. Su cara se torció en una mueca de pura molestia. «Ya te lo dije, Margaret, los domingos son para que nosotros descansemos. Tenemos una semana ocupada con nuevas propiedades y no necesitamos que aparezcas como una vendedora ambulante no invitada». Se me cortó la respiración. Sentí que la sangre se me iba de la cara, el calor de la cera subiendo por las suelas de mis zapatos cómodos. «Bradley, solo traje pollo. Pensé que tú y Chloe querrían una comida casera. Hice el pan de maíz que le gusta a ella». «No queremos tu pollo grasiento, Margaret», soltó él, con voz llena de desprecio. «Estamos en un protocolo de comida limpia. Chloe está cuidando su imagen para la gala de la próxima semana, y lo último que necesita es tu cocina pesada y anticuada llenando nuestra cocina. No puedes seguir apareciendo cuando te da la gana. Estás invadiendo nuestro espacio». Miré más allá de él, esperando ver a Chloe. La vi por un segundo fugaz, parada en lo alto de la gran escalera, con su pelo rubio perfectamente peinado, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi cheque mensual de seguridad social. Me miró, nuestros ojos se encontraron por un latido.
Esperaba que bajara, que me defendiera, que le dijera a Bradley que parara, pero no se movió. Solo giró la cabeza, con expresión vacía e indiferente, como si estuviera viendo a una desconocida a la que rechazan en un restaurante. Bradley no esperó ni una palabra más. Retrocedió y agarró el picaporte de la puerta de roble. Esto no es un comedor de caridad, Margaret. Llama antes de venir, aunque te sugiero que esperes a que te invitemos, lo cual no será hoy. La puerta se cerró de golpe. El sonido fue ensordecedor, un crack agudo que me retumbó en los huesos y pareció partirme el corazón en dos. Me quedé parada en el porche, congelada, sosteniendo el plato caliente que ahora sentía como un peso de plomo. Las toallas empezaban a resbalarse y el olor del pollo con suero de leche, antes tan invitador, ahora parecía una broma cruel. Era una madre que lo había dado todo y me estaban echando como basura en la acera. Me di la vuelta despacio, con las piernas como de agua. Bajé por la larga entrada pavimentada, pasando los autos de lujo, pasando los setos perfectamente recortados, y me dirigí a la calle principal. Ya no tenía auto, había vendido mi viejo sedán confiable un año atrás para ayudar con los costos de cierre de esta misma casa. Tenía que caminar 4 cuadras largas hasta la parada de autobús más cercana. Mientras caminaba, el cielo de Texas, que minutos antes estaba tan brillante, empezó a oscurecerse con nubes pesadas y oscuras. Una tormenta repentina, típica de Dallas en la tarde, comenzó a desatarse. En minutos, la lluvia caía a cántaros. No tenía paraguas. Apoyé el plato de pollo contra mi pecho, tratando de protegerlo, aunque sabía que era inútil. Cuando llegué a la parada de autobús, estaba empapada hasta los huesos. Mi vestido delgado de algodón se me pegaba al cuerpo tembloroso y el pelo se me aplastaba contra la frente. Me senté en el banco metálico frío, con la lluvia salpicándome los pies. Miré el plato en mi regazo. Las toallas estaban húmedas y el vapor había desaparecido hace rato. Sentí un sollozo subir por mi pecho, un sonido profundo y primal que tuve que contener mordiéndome los labios. Pensé en la casa que había vendido en Scranton. No era una mansión, pero era mía. Era una casa sólida de 3 dormitorios estilo Craftsman que Henry y yo compramos en 1984. Pasamos 30 años allí, marcando la altura de Chloe en el marco de la puerta de la cocina, organizando cenas de acción de gracias y cuidando el pequeño jardín trasero. Era mi red de seguridad, mi herencia. Hace 3 años, cuando Chloe y Bradley decidieron mudarse a Texas, vinieron a mí con lágrimas en los ojos. Bradley habló del mercado en auge en Dallas, de cómo podrían construir un legado si solo tuvieran el capital para empezar. Necesitaban $300,000 para el enganche de una casa en el barrio correcto. Me dijeron que si vendía mi casa y me mudaba con ellos, nunca más tendría que preocuparme. Me prometieron una suite de invitados, me prometieron que sería el centro de sus vidas, que por fin podría descansar después de décadas trabajando en la fábrica. Les creí. Quería estar cerca de mi hija. Quería verla triunfar. Vendí la casa, vendí los recuerdos y les entregué cada centavo de los $300,000. No guardé nada para mí, pensando que el amor de mi hija era la única garantía que necesitaba. Me mudé a un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio que Bradley describió como en ascenso, pero en realidad era ruidoso y descuidado. El alquiler era de $4,000 al mes, que se llevaba casi todo mi seguro social y la pequeña pensión que había ganado. Durante 3 años viví al límite, recortando cupones, saltándome comidas y haciendo que mi ropa durara más de lo debido, todo para estar cerca de Chloe. El autobús llegó por fin, con las llantas salpicando charcos. Subí los escalones. El conductor me miró con una mezcla de lástima e irritación mientras yo goteaba agua en el piso.
Encontré un asiento al fondo y me quedé en silencio, con el zumbido del motor vibrando en el asiento. Me sentía pequeña, me sentía invisible. Me di cuenta de que para Chloe y Bradley yo no era una madre ni una benefactora, era un obstáculo, era un recordatorio de un pasado que querían olvidar, una mujer con manos callosas y acento de Scranton que no encajaba en la vida de alta sociedad que intentaban construir. Cuando por fin llegué a mi apartamento, temblaba sin control. El pequeño espacio se sentía más frío que de costumbre. Caminé a la cocina y puse el plato de pollo en la encimera. Lo desenvolví. Las toallas estaban pesadas y frías. Miré la comida en la que había pasado horas preparando. Estaba arruinada, la costra blanda y gris por la humedad. Ni siquiera tuve energía para guardarla en la nevera. Caminé al basurero y raspé toda la comida dentro. El sonido del pollo golpeando el fondo de plástico fue la sentencia final de mi domingo. Me senté en mi viejo sofá gastado, el único mueble que había logrado conservar de mi vida anterior. No encendí las luces, solo me quedé en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la ventana. Pensé en Chloe, recordé su día de graduación, cómo me abrazó y me dijo que no lo habría logrado sin mí. Recordé su boda, cómo la ayudé a ponerse el vestido, con mis dedos temblando mientras abrochaba los botones. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Cómo pudo quedarse parada en lo alto de esa escalera y ver a su marido tratarme como a un perro callejero? El silencio del apartamento era ensordecedor. Era el silencio de una mujer que había entregado su reino y ahora era una mendiga a las puertas. Me di cuenta entonces de que me había estado engañando a mí misma durante años, haciendo excusas por su distancia, diciéndome que solo estaban ocupados, que la presión de la sociedad de Dallas era mucho para ellos, pero la verdad era más simple y mucho más dolorosa. No me querían. Querían los $300,000 que les había dado, y ahora que el dinero se había ido, ahora que la casa estaba comprada y los autos en la cochera, yo ya no era un activo, era una carga. Miré mis manos en la luz tenue. Eran manos de trabajadora. Habían sobrevivido 40 años de polvo textil, piquetes de aguja y el ritmo constante de las máquinas. Habían dado una vida a una hija que ahora las encontraba embarazosas. Una ira fría y profunda empezó a crecer en el fondo de mi estómago, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. No era la ira caliente e impulsiva de la juventud, sino el resentimiento lento y ardiente de una mujer a la que habían empujado demasiado lejos. No sabía entonces que la tormenta afuera no era nada comparada con la que se formaba dentro. No sabía que en pocos días el teléfono sonaría y Chloe pediría más, sin darse cuenta de que el pozo finalmente se había secado. Todo lo que sabía mientras estaba sentada en la oscuridad de mi apartamento de $4,000 al mes era que la Margaret Miller que siempre decía sí, la Margaret Miller que vivía por la aprobación de su hija, había muerto en ese porche de Preston Hollow. Pasé los siguientes 2 días en una reflexión tranquila y enfocada. No salí, no llamé a Chloe para disculparme por invadir su espacio, como habría hecho antes. Simplemente existí en el silencio de mi casa, cuidando un resfriado que había agarrado por la lluvia y pensando en cada vez que me habían apartado en los últimos 3 años. Recordé las fiestas donde me pidieron que me quedara en la habitación de invitados mientras estaban sus amigos importantes. Recordé las veces que Bradley se rió de mi acento de Scranton delante de sus colegas. Recordé la sensación de mi dignidad erosionándose pedazo a pedazo hasta que no quedó nada más que una sombra. Pero el recuerdo más doloroso fue el día que firmé los papeles. Había estado tan feliz, tan convencida de que estaba haciendo lo correcto. Vi la mirada en la cara de Bradley, no de gratitud, sino de triunfo. Sabía que me tenía.
Sabía que estaba renunciando a mi única palanca, mi única seguridad. Me había manipulado como un profesional, y yo había sido una participante dispuesta en mi propia caída. Miré mi saldo bancario en la laptop. Era una vista desoladora. Después de pagar el alquiler y los servicios, me quedaban exactamente $400 para el mes. $400 para comida, mis medicinas para la presión y el transporte. Era una broma. Yo, que una vez tuve una casa pagada por completo, que nunca le debía un centavo a nadie, y ahora vivía de cheque en una ciudad que no me quería. El martes por la mañana sonó el teléfono. Vi el nombre de Chloe en la pantalla. El corazón me dio un vuelco, una respuesta reflejo que odiaba. Lo dejé sonar. Sonó otra vez y otra. Finalmente, en el cuarto intento, contesté. ¿Mamá? La voz de Chloe sonaba tensa y aguda. Usaba su voz de niña pequeña, la que ponía cuando quería algo. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, Chloe, estoy aquí», dije, con voz plana y sin el calor de siempre. «Ay, gracias a Dios. Escucha, lo siento mucho por el domingo. Bradley estaba estresado. ¿Sabes cómo está el mercado inmobiliario ahora? Es muy volátil. No quiso ser duro. Solo necesita su tiempo tranquilo los domingos para prepararse la semana. Tú entiendes, ¿verdad?» No dije nada. Escuché el silencio al otro lado. Cómo esperaba que yo la tranquilizara, que le dijera que estaba bien, que los perdonara como siempre hacía. «Mamá, ¿sigues ahí?», preguntó, con voz teñida de impaciencia. «Estoy aquí, Chloe». «Bien, mira, llamo porque estamos en un apuro. Bradley encontró una oportunidad de inversión increíble, un bloque de casas adosadas de lujo en North Dallas. Es una chance única en la vida para escalar el negocio, pero nos falta un poco de liquidez para el depósito inicial. Necesitamos $50,000 para el viernes para asegurar el contrato». Sentí una risa fría y aguda subir por mi garganta, pero la reprimí. $50,000, Chloe. No tengo $50,000. Lo sabes. Te di todo lo que tenía para el enganche de su casa. Ay, mamá. Vamos. Sabemos que tienes esos bonos de ahorro de la fábrica y tu fondo de retiro. Siempre has sido tan buena ahorrando. Solo necesitamos un préstamo corto. 6 meses, tal vez 8 como mucho. Te lo devolvemos con intereses, te lo prometo. Es por nuestro futuro, mamá, por el legado familiar. «Legado familiar», repetí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «Chloe, tengo $400 en mi cuenta corriente. Mi fondo de retiro se liquidó para cubrir los costos de cierre de su mansión. No me queda nada que dar». Hubo una larga pausa al otro lado. La voz dulce de niña pequeña desapareció al instante, reemplazada por un tono frío y cortante que reconocía de Bradley. «Bueno, Margaret, eso es decepcionante. Contábamos contigo. Bradley dijo que podrías ponerte difícil con esto. Dijo que te has vuelto muy egoísta últimamente, siempre viviendo en el pasado». «¿Egoísta?», pregunté, con voz apenas un susurro. «Chloe, vendí mi casa, me mudé al otro lado del país, te di $300,000. Vivo en un apartamento diminuto mientras ustedes viven en un palacio. ¿Cómo soy yo la egoísta?» «Ay, vamos otra vez con la casa de Scranton», gimió Chloe. «Siempre la sacas a relucir. Nos diste ese dinero como un regalo, mamá, un regalo para la felicidad de tu hija. No puedes seguir usándolo como arma contra nosotros. Si no vas a ayudarnos ahora, entonces no sé qué decirte. Estamos tratando de construir algo aquí, y tú solo eres un peso al cuello». «¿Un peso al cuello?», dije, la claridad de la situación golpeándome por fin con toda su fuerza. «Sí», soltó Chloe. «Siempre estás por ahí, siempre rondando, siempre esperando que te entretengamos. Bradley tiene razón. No encajas aquí, Margaret. Debiste quedarte en Pensilvania con tus amigas de la fábrica si querías vivir en el pasado. Si no puedes ayudarnos con los 50,000, entonces no te molestes en venir este domingo ni ningún domingo.
Necesitamos enfocarnos en nuestro negocio y no tenemos tiempo para tu drama. Colgó. El tono demarcado sonó en mi oído, un sonido monótono y mecánico que parecía señalar el final de mi vida tal como la conocía. Bajé el teléfono despacio sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes. La traición estaba completa. No era solo la crueldad de Bradley o la indiferencia de Chloe, era la total falta de humanidad. Me habían mirado y visto una cuenta bancaria, no una madre. Habían tomado el trabajo de mi vida y descartado el cascarón. Las palabras de Chloe, un peso al cuello, resonaban en mi mente, un refrán amargo que solidificó mi resolución. Me levanté y caminé a la ventana. El horizonte de Dallas era visible a lo lejos, una colección de torres de vidrio y acero que se sentían frías e inalcanzables. Miré la calle abajo, a la gente apresurada en sus vidas, ajena a la tragedia silenciosa del apartamento 4B. Me di cuenta de que durante 3 años había sido un fantasma, rondando sus vidas, esperando una migaja de afecto que nunca llegaría. Pero los fantasmas pueden ser poderosos y a veces pueden recuperar lo que les quitaron. Caminé a mi pequeño escritorio y saqué una carpeta manila que había guardado escondida en el fondo de un cajón. Dentro estaban los documentos legales de la transferencia de la casa, los papeles que firmé hace 3 años en un torbellino de emoción y confianza. Me senté y empecé a leerlos, no con los ojos de una madre amorosa, sino con la precisión fría de la mujer que había manejado la logística de un piso textil durante 20 años. Sabía que había algo que Bradley había pasado por alto. Era arrogante, y los hombres arrogantes siempre ignoran los detalles cuando creen que tratan con alguien que consideran inferior. Llegué a la página final del acuerdo, la que titulaba Exhibit C. Era un documento secundario, un anexo que Arthur Vance, mi viejo abogado familiar de Scranton, había insistido en incluir. En ese momento, Bradley puso los ojos en blanco y lo llamó una formalidad, un montón de legalismos anticuados. Chloe me apuró para que firmara y termináramos el trato. Leí la cláusula otra vez, y el corazón empezó a latirme con un ritmo lento y constante. La transferencia de propiedad estaba condicionada a un derecho de habitación y una cláusula de no difamación. Si la otorgante, es decir, yo, era alguna vez negada el acceso a la propiedad o sometida a abuso emocional o financiero documentado por los beneficiarios, la transferencia podía declararse nula y sin efecto, con el valor total del regalo inicial convirtiéndose en un gravamen asegurado contra la propiedad, pagadero de inmediato. Cerré los ojos y respiré hondo. Arthur Vance, viejo brillante. Él lo había visto venir. Había conocido el tipo de Bradley. Me había protegido cuando yo estaba demasiado ciega por el amor para protegerme a mí misma. Miré el teléfono. No llamé a Chloe, no llamé a Bradley. En cambio, marqué un número que no había marcado en 3 años. Un número del código de área 570. Arthur, dije, cuando contestó la voz al otro lado. Soy Margaret Miller. Estoy en Dallas y necesito tu ayuda. Mientras hablaba con Arthur, el dolor en mi pecho empezó a disminuir, reemplazado por una claridad fría y aguda. La transición estaba comenzando. La persona que había sido un peso al cuello estaba a punto de convertirse en el ancla que hundiría todo su mundo. El pollo del domingo se había ido, la costra empapada y la carne gris en la basura, pero se estaba preparando un plato mucho más potente. La humillación, la lluvia, la puerta que se cerró de golpe, todo era combustible ahora. Me di cuenta de que mi dolor psicológico no era una debilidad, era un mapa. Me mostraba exactamente dónde eran vulnerables. Les importaba la imagen, les importaba Preston Hollow, les importaba la gala y las propiedades, y sobre todo, les importaba la mansión que mis $300,000 habían construido. Miré el calendario. El viernes, el día que necesitaban los 50,000, el día que su contrato para la nueva inversión se aseguraría o se perdería, sonreí. Un movimiento lento y deliberado de mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de anticipación. La primera parte de mi vida había terminado. La parte en la que trabajé y sacrifiqué
y amé incondicionalmente. La segunda parte, la parte en la que exigía justicia, apenas comenzaba. Caminé a la cocina y me preparé una taza de té, con el vapor subiendo en el apartamento silencioso. Sentí una extraña paz. Ya no era un fantasma, era una tormenta, y me dirigía directo a Preston Hollow. El tono demarcado fue una hoja fría y afilada que cortó los ecos persistentes de la voz de Chloe, dejándome parada en una cocina que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Sostuve el auricular mucho tiempo, el plástico calentándose contra mi palma antes de finalmente colgarlo en su base. El silencio que siguió fue diferente al silencio en el que había vivido los últimos 3 años. No era el silencio de la espera ni el de la añoranza, era el silencio de una tumba, la tumba de mi esperanza materna. Durante años había regado esa esperanza con mi propio sudor y lágrimas, creyendo que si daba suficiente, si amaba suficiente, la hija que crié a la sombra de las fábricas de Scranton volvería a mí. Pero la mujer al otro lado de la línea, la que había llamado a su propia madre un peso al cuello, era una desconocida moldeada a imagen de Bradley. Caminé al pequeño dormitorio y me senté al borde de la cama. Mi mirada cayó en una foto enmarcada en la mesita de noche. Era Chloe a los 7 años, con la cara manchada de tierra por jugar en el patio, sosteniendo un diente de león como si fuera un premio real. Recordé cómo su risa solía sonar, un sonido tan brillante que podía atravesar la tristeza de los meses de invierno. Miré a esa niña pequeña y sentí un duelo profundo. Se había ido, reemplazada por un maniquí cubierto de etiquetas de diseñador y ambiciones vacías. El peso psicológico de esa realización fue abrumador, una presión física detrás de los ojos que hizo que la habitación se inclinara. Había perdido a mi hija, no por la muerte, sino por la codicia, y ese era un duelo mucho más agonizante. Volví a tomar la carpeta manila, mis dedos trazando los bordes del anexo Exhibit C que Arthur Vance había escondido como un arma secreta. Arthur había sido más que nuestro abogado, había sido el mejor amigo de Henry, un hombre que había visto la lucha de la clase trabajadora y la podrumbre de los oportunistas. Cuando lo llamé, su voz fue como una mano firme que venía del pasado. No hizo muchas preguntas al principio, solo escuchó mientras yo describía la puerta que se cerró de golpe, la lluvia y los $50,000 que Chloe había exigido. Me dijo que me quedara callada, que observara y que no dijera nada que pudiera alertar a Bradley del cambio en el aire. Esa noche el sueño no llegó. Me quedé acostada en la oscuridad, con la mente revuelta de recuerdos del piso de la fábrica. Pensé en los miles de metros de tela que había inspeccionado buscando el defecto más pequeño, el hilo más diminuto fuera de lugar. Había sido experta en encontrar la podrumbre en un tejido hermoso. Ahora me daba cuenta de que tenía que aplicar el mismo escrutinio a la vida que Chloe y Bradley habían construido. Cada lujo que presumían, cada superficie pulida en esa mansión de Preston Hollow era un hilo que necesitaba tirar. Arthur llegó a mi apartamento justo después de las 10 de la mañana del miércoles. Se veía mayor, con el pelo blanco como la nieve y el traje un poco más arrugado de lo que recordaba, pero sus ojos seguían tan agudos como siempre. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina y desplegó una colección de documentos que sacó de su maletín. Pasó las siguientes 2 horas explicándome el panorama legal. Me dijo que los $300,000 que les había dado no eran legalmente un regalo simple, a los ojos del anexo que él había redactado. Era un adelanto condicional de herencia, ligado estrictamente a mi bienestar y a mi derecho a un entorno respetuoso dentro de la estructura familiar. La cláusula de no difamación era la clave, susurró Arthur, golpeando con un dedo un párrafo resaltado. Bradley pensó que estaba siendo listo, Margaret. Pensó que podía tratarte como sirvienta porque eres una viuda sin nadie más, pero al llamarte vendedora ambulante en una calle pública,
al menospreciarte delante de sus colegas y al Chloe básicamente prohibirte la entrada a la casa que tú financiaste, han violado el contrato de manera tan grave que roza el fraude. Pero necesito pruebas, Arthur, dije, con voz más firme de lo que me sentía. Necesito mostrar que no fue solo una discusión de una vez. Necesito mostrar el patrón de abuso. Arthur se inclinó hacia adelante con expresión solemne. Ahí empieza la vigilancia silenciosa, Margaret. Tienes que volver, no como madre buscando amor, sino como auditora. Necesitas documentar cada insulto, cada exclusión. Y más importante, necesitamos revisar los libros de Bradley. Un hombre que pide $50,000 un martes por la mañana a una mujer que sabe que está quebrada no es un empresario exitoso, es un hombre que se ahoga buscando un salvavidas. La idea de volver a esa casa me revolvió el estómago, pero la ira que había echado raíces el domingo me dio el acero necesario. Decidí usar el plato de cerámica vacío como excusa. El jueves por la tarde me puse mi mejor traje beige, me recogí el pelo con cuidado y tomé el autobús de vuelta a Preston Hollow. Esta vez no toqué el timbre. Caminé al lateral de la casa, donde sabía que el jardinero dejaba una llave de repuesto en una piedra decorativa. El corazón me latía fuerte mientras me dejaba entrar por la puerta de servicio. La casa estaba en silencio, pero se sentía pesada con el olor a velas caras y una limpieza fría y estéril. Puse el plato en la isla de granito de la cocina y me quedé un momento absorbiendo la quietud. Luego me empecé a mover. No entré a su dormitorio. Mi sentido del decoro no lo permitía. En cambio, fui al despacho de Bradley, una habitación con paneles de caoba que olía a cigarros y cuero. No buscaba una pistola humeante, solo un hilo al que tirar. Lo encontré en la papelera junto a su escritorio. Era un aviso arrugado de un concesionario de autos de lujo, una demanda final de pago por el Tesla negro que había visto en la cochera. La cantidad adeudada era impresionante, más de $15,000. Alicé el papel y le saqué una foto con mi celular, con manos firmes. Debajo había un montón de estados de cuenta de tarjetas de crédito, todos con saldos que me marearon. Bradley no solo estaba corto de liquidez, estaba ahogado, sumergido en un mar de deudas de alto interés que intentaba escapar con mis $300,000. Escuché la puerta del garaje abrirse y rápidamente volví a la cocina, apoyándome en la encimera justo cuando Chloe entró. Llevaba un montón de correo y una esterilla de yoga, con la cara tensa de irritación familiar. Se detuvo en seco al verme, con los ojos encendidos de enojo. «Mamá, ¿qué diablos haces aquí? Te dije que no queríamos que vinieras esta semana», soltó, tirando el correo sobre la encimera. Su voz era cortante, un arma que usaba con facilidad practicada. «Solo vine a devolver el plato, Chloe», dije, suavemente, interpretando el papel de la madre sumisa y disculpándose. «No quería dejarlo en el porche. Pensé que tal vez te encontraría un minuto». «Lo siento por la llamada, solo estaba confundida». Chloe suspiró, un sonido mezcla de aburrimiento y desprecio. Bradley tenía razón. Te estás volviendo tan necesitada, mamá. Es embarazoso. Tenemos una gala enorme el viernes por la noche, los honores inmobiliarios de North Dallas. Bradley está nominado a un premio importante y lo último que necesitamos es la distracción de tu drama de Scranton. Estamos tratando de movernos en círculos que tú no entiendes. La miré, realmente la miré, y vi el vacío en sus ojos. Estaba aterrorizada. Se aferraba a esta fachada de riqueza y prestigio mientras los cimientos se pudrían debajo. Sentí un destello de lástima, pero rápidamente se apagó con el recuerdo de ella girando la cabeza en lo alto de la escalera. ¿Una gala? Suena maravilloso, Chloe, dije, manteniendo la voz humilde. Seguro que serás la mujer más hermosa allí. No me quedo.
Solo quería decirte que he estado pensando en el dinero. Tal vez pueda encontrar una forma de ayudarlos con esos $50,000. El comportamiento entero de Chloe cambió en un instante. El enojo desapareció, reemplazado por un brillo hambriento y depredador. ¿De verdad, mamá? Eso sería increíble. Sabía que ibas a salir con la nuestra. Bradley estaba tan preocupado. Es solo algo temporal, te lo prometo. Una vez que esta inversión se concrete, estaremos listos para toda la vida. Sonreí, un movimiento pequeño y triste. Veré qué puedo hacer, Chloe. Te aviso el viernes por la mañana. Solo necesito confirmar con mi banco en Scranton. Mientras salía por la puerta de servicio, la escuché ya al teléfono, con voz emocionada y aguda. «Bradley, va a hacerlo. La vieja va a salir con la nuestra». El camino de vuelta a la parada de autobús no se sintió tan largo esta vez. Sentí un desapego frío y clínico del dolor. Pasé el resto del jueves y la mañana de viernes en una habitación de hotel con Arthur Vance. Revisamos la evidencia que había reunido, el aviso de pago del auto, los estados de cuenta de tarjetas y una grabación que había hecho de mi conversación con Chloe en mi celular. «Es suficiente para presentar el gravamen, Margaret», dijo Arthur, con la cara iluminada por la luz azul de su laptop. «Pero queremos más que un gravamen. Queremos la rescisión total de la transferencia de propiedad. Para eso, necesitamos demostrar que Bradley cometió fraude real, no solo mala gestión financiera». Encontramos lo que necesitábamos la mañana de viernes. Arthur había estado trabajando con un investigador privado que había estado escarbando en las propiedades de Bradley. Resultó que las casas atedosas de lujo que Bradley intentaba asegurar con los $50,000 no existían. Había creado una empresa fantasma, usado fotos de un proyecto en Atlanta y estaba tratando de atraer inversionistas en Dallas para pagar sus deudas existentes. Era un esquema Ponzi a escala suburbana, y Chloe era la que firmaba los materiales promocionales, su nombre prestando una apariencia de legitimidad a sus mentiras. Mi propia hija se estaba convirtiendo en criminal, un peón en el juego desesperado de Bradley. El costo psicológico de ese descubrimiento fue un dolor físico en el pecho, una sensación de fracaso que ninguna lógica podía calmar. Había trabajado 40 años para darle una vida mejor, y ella lo estaba tirando todo por una vida que no podía pagar, y por un hombre que no la respetaba. Me senté en la habitación del hotel mirando el horizonte de Dallas y sentí un profundo aislamiento. Era una mujer sola, atrapada entre el amor por una hija que me traicionó y la necesidad de una justicia que destruiría su mundo. Pero me di cuenta que al protegerla, solo estaba permitiendo su destrucción. Si les daba los $50,000, no la salvaría, solo prolongaría la agonía y haría que el colapso final fuera aún más catastrófico. Tenía que ser yo la que detuviera la hemorragia, aunque significara cortar profundo. La gala estaba programada a las 7 de la noche del viernes en un hotel de lujo del centro de Dallas. Bradley había gastado miles de dólares en una mesa VIP, dinero que no tenía, para impresionar a gente que no le importaba. Chloe se había comprado un vestido que costaba más de $2,000. Un último acto de desafío contra una realidad que se cerraba sobre ellos. Llamé a Chloe al mediodía del viernes. Le dije que todavía estaba trabajando en la transferencia, que el banco en Scranton estaba siendo difícil por el monto. Le dije que la encontraría en la gala con los papeles de confirmación. Escuché el alivio en su voz, un sonido que me hizo sentir como traidora. Pero la traición había empezado con ellos. Arthur tenía todo listo: el aviso legal, los documentos del gravamen y una carta de intención que se le entregaría a Bradley delante de sus colegas. No íbamos solo a recuperar el dinero, íbamos a exponer la podredumbre. El objetivo no era solo la recuperación financiera,
era la restauración de la dignidad a través de la admisión pública de la verdad. Pasé la tarde preparándome. Esta vez no me puse el vestido floreado de algodón. Fui a una boutique de lujo y compré un sencillo y elegante vestido negro de tubo y un collar de perlas de una sola hebra. Me hicieron un recogido sofisticado. Cuando me miré en el espejo, no vi a la trabajadora de fábrica de Scranton, vi a Margaret Miller, una mujer de sustancia, una mujer que se había ganado cada línea de su cara y cada centavo a su nombre. Cuando el sol empezó a ponerse sobre Dallas, proyectando sombras doradas largas sobre los rascacielos, sentí una extraña calma. La duda que me había acosado durante 3 años, la sensación de que yo era el problema, el peso, la madre embarazosa, se había ido. Yo era la que tenía las cartas ahora, yo era la que había financiado su fantasía y yo era la que los iba a traer de vuelta a la tierra. Encontré a Arthur en el vestíbulo del hotel a las 6:45. Me miró y asintió con una mirada de respeto en los ojos. «Pareces una mujer que sabe exactamente lo que hace, Margaret», dijo, entregándome un pequeño bolso de noche elegante. «Lo sé, Arthur», dije, con voz tan firme como las máquinas que solía operar. «Solo estoy recuperando lo que me pertenece». Entramos al salón de baile, un mar de smokines y vestidos de noche, el aire cargado del olor a perfume y ambición. Los vi casi de inmediato, parados cerca del centro de la sala. Bradley estaba riendo con un grupo de hombres, con el pecho inflado como un pavo real. Chloe estaba a su lado, con la cara como una máscara de encanto practicado, sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro. Se veían perfectos, se veían exitosos, se veían como si lo tuvieran todo, pero yo sabía la verdad. Sabía de los pagos atrasados del auto, las tarjetas de crédito al máximo y las casas adosadas inexistentes. Sabía de la frialdad detrás de la sonrisa de Bradley y del miedo detrás de la risa de Chloe. Eran una casa de naipes y yo era el viento. No me acerqué de inmediato, observé desde el costado, absorbiendo la atmósfera de privilegio y engaño. Vi a Bradley recibir un asentimiento de reconocimiento de un promotor importante, un momento de validación que había anhelado durante años. Vi a Chloe susurrarle algo al oído, con la cara iluminada por la esperanza de los $50,000 que supuestamente los salvarían. El conflicto interno que había sentido, la duda de herir a mi propia hija, todavía estaba ahí. Un dolor sordo de fondo, pero estaba opacado por el recuerdo de la lluvia, la puerta que se cerró de golpe y la palabra vendedora. No lo estaba haciendo solo por mí, lo estaba haciendo por la memoria de Henry, por los años de trabajo en las fábricas de Scranton y por la preservación de una dignidad que habían intentado arrancarme. Caminé hacia su mesa, con Arthur unos pasos atrás. Chloe me vio primero, con los ojos abiertos por una mezcla de emoción y aprensión. Bradley se giró, con la cara tensándose por un segundo, antes de suavizarla con una sonrisa practicada y oleosa. «Margaret, llegaste», dijo Bradley, con voz lo bastante alta para que la gente de la mesa vecina oyera. Estaba interpretando el papel del yerno devoto. «Empezábamos a pensar que te habías perdido. ¿Trajiste los documentos que hablamos?» Saqué del bolso un solo sobre blanco. «Sí, Bradley, tengo todo aquí». Chloe estiró la mano hacia el sobre, con dedos temblando ligeramente. «Ay, mamá, gracias. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros». Retiré el sobre justo fuera de su alcance. «Creo que deberías leerlo primero», dije, con una voz tranquila, pero con un peso que silenció la mesa. «No es exactamente lo que esperas». La sonrisa de Bradley flaqueó. «Margaret, ¿qué es esto? Hay gente aquí.
No es momento para juegos. No es un juego, Bradley, dije, entregándole el sobre a Chloe. Es un chequeo de realidad. Chloe abrió el sobre, frunció el ceño confundida. Mientras sus ojos recorrían la primera página, el color empezó a drenarse de su cara. Sus manos temblaron, la copa de champán en la otra mano inclinándose peligrosamente. Bradley le arrebató el papel, con los ojos volando por el texto. Un gravamen, sisió, con voz bajando a un susurro peligroso. Una rescisión de la transferencia de propiedad. Margaret, ¿qué demonios es esto? ¿Estás loca? Arthur Vance dio un paso adelante. Su presencia, una pared legal tranquila. No, Bradley, es una consecuencia. Me llamo Arthur Vance. Soy el abogado de Margaret. Hemos presentado un gravamen formal contra la propiedad de Preston Hollow basado en la violación del anexo de derecho de habitación y no difamación. Además, estamos iniciando una investigación completa sobre la empresa fantasma que has usado para solicitar inversiones en el proyecto de casas adosadas de North Dallas. La gente de la mesa vecina empezó a girar la cabeza, los murmullos del salón desvaneciéndose mientras el drama se desplegaba. La cara de Bradley se volvió de un morado profundo y enojado. «No puedes hacer esto», gruñó, dando un paso hacia Arthur. «Esta es mi casa, soy un empresario respetado en esta ciudad». «En realidad, Bradley», dijo Arthur, con voz fría y profesional, «la casa fue financiada por el regalo de Margaret, un regalo que era condicional a su bienestar. Al excluirla de la casa y difamarla públicamente, han hecho que esa transferencia sea anulable. Y en cuanto a tu reputación empresarial, creo que las autoridades tendrán una opinión diferente una vez que vean la evidencia de tus solicitudes para un proyecto inexistente». Chloe me miró, con la cara como una máscara de shock y traición. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto en nuestra gala? Estás destruyendo todo». La miré a los ojos y por primera vez en 3 años no sentí la necesidad de disculparme. «No, Chloe, no estoy destruyendo nada, solo estoy mostrando a todos que no había nada que destruir desde el principio. Tú lo destruiste hace mucho tiempo. Lo destruiste cada vez que elegiste la codicia de Bradley sobre la dignidad de tu madre. Lo destruiste cuando dejaste que él cerrara esa puerta en mi cara mientras llovía». El silencio en la mesa fue total. El promotor importante con el que Bradley había estado tratando de impresionar se levantó y se alejó, con la cara como una máscara de disgusto educado. Los otros invitados empezaron a susurrar, con los ojos pasando de la cara roja de Bradley al cuerpo tembloroso de Chloe. La fachada se había ido. El maniquí estaba roto. Bradley miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que su audiencia estaba viendo su caída. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de un odio puro y frío. «Te vas a arrepentir de esto, Margaret. Vas a terminar sola en ese apartamento patético sin nada. Nosotros éramos tu única familia». Lo miré y sentí una repentina y profunda sensación de libertad. «No, Bradley. Estaba sola cuando estaba con ustedes. Estaba sola cuando esperaba una migaja de amor que nunca llegó. En ese apartamento tengo mi dignidad. Y en este salón tengo la verdad». Me di la vuelta y me alejé. Arthur Vance a mi lado. No miré atrás a la mesa. No miré atrás a la hija que había perdido. Caminé por el salón de baile, pasando los smokines y las perlas, y salí a la noche fresca de Dallas. La transición estaba completa. El peso se había ido. Ya no era una vendedora, una invitada, ni una vergüenza. Era Margaret Miller, y me iba a casa. La mañana después de la gala,
El sol de Dallas salió con un brillo agudo e implacable que parecía exponer cada grieta en la fachada de vidrio de la ciudad. Me desperté en mi pequeño apartamento, pero por primera vez en años, las paredes no se sentían como si se cerraran sobre mí. El aire estaba fresco. El ruido de la ciudad afuera se sentía como un ritmo lejano en lugar de caos, y el peso que me había anclado al piso se había ido. Pasé las primeras horas en compañía de Arthur Vance, quien ya estaba coordinando con un equipo de contadores forenses y una unidad especializada del Departamento de Policía de Dallas. La casa de naipes de Bradley no solo tambaleaba, estaba siendo desmantelada por las mismas leyes que había intentado manipular. Para las 10, las noticias empezaron a circular en los círculos inmobiliarios elite de North Dallas. El proyecto de casas adosadas de North Dallas, el centro de la identidad profesional de Bradley, fue oficialmente marcado como solicitud fraudulenta. Los $50,000 que había intentado exprimirme con tanta desesperación estaban destinados a pagar un préstamo puente de alto interés a un grupo de prestamistas privados que empezaban a perder la paciencia. Bradley no había sido solo imprudente, había sido criminal. Había usado el prestigio de Preston Hollow y la posición social de mi hija para atraer inversionistas, prometiéndoles rendimientos imposibles de lograr. Me senté con Arthur cuando recibió la llamada de la oficina del fiscal del distrito. Iban a congelar todos los activos asociados con Thompson Realty Group, incluyendo las cuentas bancarias que Bradley usaba para financiar su estilo de vida lujoso. El Tesla negro, la ropa de diseñador y hasta el catering de lujo para la gala, todo estaba siendo examinado como parte de un patrón mayor de conducta financiera indebida. Pero la pieza más importante del rompecabezas seguía siendo la casa. La mansión, que era un testamento a mi sacrificio, era ahora el objetivo principal de nuestra rescisión legal. Llegué a la propiedad de Preston Hollow a las 2 de esa tarde. Esta vez no vine con pollo ni disculpas. Vine con una escolta policial y una orden judicial certificada de posesión inmediata. El barrio estaba tranquilo, los grandes robles proyectando sombras largas sobre los céspedes verdes esmeralda. Cuando el patrullero entró en la cochera, vi el Tesla negro estacionado de cualquier manera cerca del garaje. La casa, antes tan imponente e intocable, se veía vulnerable. Se veía como lo que realmente era, un monumento vacío construido sobre los ahorros de vida de una mujer mayor. Caminamos a la puerta principal. Bradley la abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre. Se veía como un fantasma del hombre que había visto la noche anterior. La camisa arrugada, el pelo desordenado y los ojos inyectados en sangre. Miró a los oficiales de policía, luego a mí, y vi cómo la realización de su derrota total se instalaba en sus rasgos. «No pueden hacer esto», susurró Bradley con voz quebrada. «Esta es mi propiedad. Tú nos diste ese dinero». «No, Bradley», dijo Arthur Vance, dando un paso adelante con los papeles. «La transferencia era condicional. Violaron los términos del anexo de habitación y no difamación, y dada la evidencia de fraude que actualmente está siendo procesada por el Estado, el tribunal ha otorgado a la señora Miller una orden de emergencia de rescisión. Esta casa ya no es suya. Tienen 2 horas para empacar sus pertenencias personales y desalojar las instalaciones». Pasé junto a él hacia el vestíbulo. El piso de mármol se sentía fresco bajo mis pies. Vi a Chloe sentada en la gran escalera con la cabeza entre las manos. Todavía llevaba las joyas de la noche anterior, un contraste brillante con la desesperación en su cara. Me miró, con los ojos rojos e hinchados por tanto llorar. «Mamá, por favor», sollozó Chloe con voz pequeña e infantil. «No tenemos a dónde ir. Congelaron todo. El banco nos dijo que ni siquiera podemos acceder a la cuenta corriente. Bradley me dijo que es solo un malentendido que puede arreglar». «Bradley no puede arreglar nada, Chloe», dije con voz firme y sin la ira que me había impulsado tanto tiempo.
Bradley es un hombre que construye sobre arena, y tú fuiste la que lo ayudaste a cavar el hoyo. Vi cómo los oficiales de policía seguían a Bradley a su despacho para asegurarse de que no destruyera documentos. Chloe se levantó y caminó hacia mí, con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero se detuvo a mitad de camino. «Mamá, soy tu hermana, no puedes echarnos a la calle. Piensa en lo que dirá la gente, piensa en nuestra familia». La miré a la hija que había criado, la niña por la que trabajé turnos dobles en Scranton para proteger. «Chloe, dejaste de pensar en familia el momento que dejaste que tu marido me llamara vendedora ambulante en una calle pública. Dejaste de pensar en familia cuando lo viste cerrar esa puerta en mi cara mientras llovía. Me llamaste un peso al cuello. Bueno, el peso se fue. Ahora eres libre de nadar sola». Las 2 horas pasaron en un borrón de movimiento y ruido. Bradley arrastraba maletas por la escalera con movimientos frenéticos y descoordinados. Intentó discutir con los oficiales, intentó llamar a su abogado, intentó decir que estaba siendo atacado por una mujer vengativa, pero los hechos eran inamovibles. El concesionario ya había enviado una grúa para el Tesla. Las compañías de tarjetas de crédito ya estaban presentando sus gravámenes. El mundo que había construido con $300,000 de mi dinero se estaba evaporando. Cuando estuvieron parados junto a la puerta principal, rodeados de sus maletas, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Chloe me miró una última vez, con una mezcla de resentimiento y miedo en los ojos. «Espero que estés feliz, Margaret», escupió. El encanto practicado finalmente desaparecido, reemplazado por una honestidad amarga y fea. «Conseguiste lo que querías, conseguiste la casa. ¿Vas a vivir aquí sola en este enorme mausoleo?» La miré y sentí una profunda sensación de paz. «No voy a vivir aquí para nada, Chloe. Voy a poner esta casa en venta mañana. Los $300,000 volverán a mi fondo de retiro y el excedente será donado a una organización que ayuda a mujeres que han sido abusadas financieramente por sus familias. Me voy de vuelta a un lugar donde la gente conoce mi nombre y respeta mis manos. Me voy de vuelta a Scranton». Los vi caminar por la entrada llevando sus maletas, como refugiados de una guerra que ellos mismos crearon. No tenían auto y no tenían plan. Caminaron hacia la calle principal, la misma calle que yo había caminado bajo la lluvia solo unos días antes. Sentí un destello del viejo instinto maternal, un deseo de llamarlos de vuelta, de salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Pero recordé las máquinas de la fábrica, recordé el ritmo del telar. Si no arreglabas el defecto cuando aparecía por primera vez, toda la tela eventualmente se deshacía. Por fin estaba dejando que la tela se deshiciera para que aprendieran a tejer algo honesto. Pasé la última tarde en la casa sola. Me senté en la gran sala, viendo cómo el sol se hundía bajo el horizonte. La casa era hermosa, sí, pero no era un hogar, era una transacción. Pensé en Henry, en la casa Craftsman de Scranton y en los años que pasamos juntos. Me di cuenta de que mi dignidad no estaba atada a este mármol ni a estos techos altos, estaba atada a la verdad. Llamé a Arthur Vance y le dije que finalizara la lista de venta. Le dije que quería salir de Dallas en 48 horas. No quería más de este aire de la ciudad ni de sus mentiras pulidas. Quería estar rodeada de gente que entendiera el valor de $1 y la santidad de una promesa. Los procedimientos legales tomarían meses, quizá años. Bradley probablemente enfrentaría tiempo en prisión por sus esquemas de inversión, y Chloe tendría que navegar las consecuencias de su complicidad, pero ese era su camino. Yo había hecho mi parte. Había sido la madre que dio y había sido la mujer que recuperó. Había sobrevivido la fábrica, la viudez y la traición. Mientras salía de la casa por última vez, me detuve en el umbral. Miré la pesada puerta de roble, la que Bradley había cerrado en mi cara. Extendí la mano y toqué la madera,
sintiendo su veta bajo mis dedos. No sentí odio, ni siquiera sentía venganza ya. Solo sentía el toque fresco y estabilizador de la justicia. Cerré la puerta detrás de mí, el clic del cerrojo sonando como un punto final a una oración larga y dolorosa. Caminé por la entrada hacia el taxi que esperaba. El aire era cálido, y el horizonte de Dallas empezaba a parpadear en la distancia. Miré las estrellas y pensé en la niña con el diente de león en el patio de Scranton. Me di cuenta de que no podía salvar a esa niña, pero por fin había salvado a la mujer en la que se había convertido, la mujer que había olvidado su propio valor. Subí al taxi y le dije al conductor que me llevara al aeropuerto. Me iba a casa, no a una mansión, sino a una vida que por fin era verdaderamente mía. La venganza no está hecha para saciar una sed de odio, sino para obligar a la luz de la verdad sobre quienes prefieren la oscuridad. La justicia existe para restaurar la dignidad, no para destruir, porque incluso en los escombros de la traición, el valor de uno permanece intacto. Los lazos familiares no son escudo para la crueldad, y el parentesco no puede usarse para justificar lo imperdonable. El perdón más vital es el que nos otorgamos a nosotros mismos, perdonando al corazón por su capacidad de amar y su disposición a creer. El verdadero renacimiento se encuentra en la fuerza silenciosa del alma. Elegir seguir siendo humano, incluso después de que las heridas más profundas han sido infligidas. Avanzamos no con el peso del resentimiento, sino con la dignidad tranquila de una vida recuperada y un espíritu finalmente libre.